¿Aumentará o disminuirá la violencia en México en el 2012? ¿Cuántos mexicanos votarán desde el extranjero en estas elecciones? Quédese con nosotros. Buenas noches. Usted y los asuntos que le interesan son parte de esta agenda. El drama de la violencia que se vive en México ha alcanzado niveles inusitados en el mundo por la elevada cifra de víctimas y la virulencia con la que se ha extendido por la acción del crimen. Las ejecuciones y homicidios comenzaron a dispararse en 2006 con el combate a las drogas, aunque el problema viene de más lejos. Por eso, tras casi 6 años, preocupa su evolución y la expectativa de revertirla. Estimaciones oficiales confían en que la espiral de violencia podría haber alcanzado su punto más elevado en 2011. Las últimas cifras indican que se estabilizó la cifra de homicidios, aunque aumentó el secuestro. En opinión de Ernesto Zedillo y otros expresidentes latinoamericanos, la violencia en México es imposible de entender sin los fracasos de décadas de lucha contra el consumo de drogas en Estados Unidos. Pero, ¿qué esperar respecto a la violencia en 2012? Rubén Rojas aborda esta pregunta en el siguiente reportaje. México se encuentra en un impasse de violencia. La pregunta es qué pasará en los próximos meses y años, de qué depende que la violencia se contenga o se dispare aún más. Es evidente que en aquellas latitudes del territorio nacional, el espacio de la seguridad pública está totalmente rebasado. Es menester reconocer que es la seguridad interior la que hoy se encuentra seriamente amenazada. Ahorita tenemos una situación en donde la violencia es descomunal. Estamos a punto de alcanzar el mismo número de muertos que tuvieron los norteamericanos en Vietnam, en una guerra que duró muchos más años. Entonces, si bajara la violencia, si bajáramos, si el sexenio que viene, en lugar de tener 50 o 60 mil ejecuciones, tenemos 30 mil, sigue siendo un escándalo. Datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública señalan que de diciembre de 2006 a septiembre de 2011 se contabilizaron 47.515 homicidios. De esta cifra, el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, destacó que los asesinatos atribuidos al narcotráfico y el crimen organizado habrían alcanzado su punto máximo en 2011, pues de enero a septiembre de ese año, la cifra llegó a 12.903, en contraste con los 5.162 ocurridos en el último trimestre de 2011. Cuando unos dominan a otros, la violencia se reduce. La violencia en este momento tiene que ver directamente con el hecho de que no hay quien se logre imponer. No hay quien logre a través de violencia o a través de otros medios imponerse sobre otros. Por eso la violencia no baja. En este escenario y ante un mecanismo como el que domina, de represión extrema y de uso de la fuerza y de debilidad en el tejido social, es imposible prever una perspectiva alentadora. En octubre pasado, la organización México Evalúa presentó el reporte Índice de Víctimas Visibles e Invisibles. El estudio reveló que los delitos violentos aumentaron consistentemente de 2007 a 2011. Los homicidios dolosos crecieron 96%, el secuestro 88%, la extorsión 101%, el robo con violencia 47% y el robo de autos 123%. Los estados con índices constantes de violencia fueron Baja California, Chihuahua, Durango, Morelos y Sinaloa. En contraste, Aguascalientes, Colima, Durango, Nuevo León y Tamaulipas registraron incrementos significativos. Todas estas entidades tienen el común denominador de los enfrentamientos entre organizaciones criminales. El cártel de Sinaloa y sus aliados están en el negocio de la droga y en el negocio del trasiego de la droga hacia Estados Unidos. Los Zetas sí están en ese negocio, pero además tienen pretensiones de control territorial. Ese es otro tipo de riesgo, de delito, extorsión, secuestro. El amplio despliegue de fuerzas de seguridad ha mostrado que no garantiza el triunfo contra la criminalidad. Que de pronto reúnen Policía Municipal, Ejército, Policía Federal, Policía Estatal, Marina, y con todo eso no reducimos la violencia. Esto quiere decir que dentro de las propias comunidades, la tolerancia y la reproducción de la violencia está por encima que la capacidad de los gobiernos para frenarla a través de la propia violencia. Si a México están entrando 30.000 millones de dólares
de la delincuencia del negocio de las drogas en Estados Unidos. Eso es el 1 al 3% del Producto Interno Bruto. Ese dinero se está lavando en México. Una buena parte se está utilizando para pagar los gastos de operación de los cárteles y parte se está lavando dentro de negocios establecidos, negocios legítimos. En esta lucha, el gobierno federal ha pedido ser autocríticos y recordar que en México nadie tiene derecho a rendirse ante la adversidad. Que nada ni nadie tiene derecho a robarnos la esperanza. Nada ni nadie tiene derecho a que renunciemos a nuestro destino. Nada ni nadie tiene derecho a que nos rindamos ante la adversidad. Es necesario que todos perseveremos, que seamos autocríticos, que valoremos también los avances y a que sigamos luchando por ese México más seguro, más justo, más libre, más próspero que todos anhelamos. Para Naciones Unidas, la violencia que padece México no se resolverá solo con la implementación de estrategias de confrontación. Por el contrario, su oficina en México propone centrar los esfuerzos y los recursos en el núcleo de cada comunidad. La densidad criminal no como concepto georreferencial, lugares en donde haya una alta densidad de hechos criminosos, sino de personas, de individuos, de familias que directamente o indirectamente están conectados a una cultura y una economía ilícita o criminal. Quiere decir que la respuesta, en la mayoría de los casos, para vencer una economía que siempre más es ilícita y criminal, tiene que ser fundamentada sobre el ofrecimiento de trabajo, la creación de las condiciones de bases para que la gente no trabaje en el ilícito. Una de las primeras acciones para recuperar el tejido social es esclarecer los homicidios y la desaparición de personas. Tenemos miles de desaparecidos y nadie encuentra a nadie. Es realmente atroz, ¿no? Entonces, pues yo lo veo gravísimo, ¿no? Es decir, mientras no veamos que verdaderamente hay una ruta hacia la paz, que se encuentran no solo a los delincuentes y se les castiga conforme a derecho, sino las víctimas, ¿no? Sobre todo desaparecidos. Mientras no veamos eso, la circunstancia del país es horrenda. Al respecto, la Secretaría de Gobernación, a través del Sistema Nacional de Seguridad Pública, anunció que en breve estará lista la base de datos de personas desaparecidas. El otro punto son los homicidios no registrados. El número de personas desaparecidas apenas se está construyendo. No sabemos cuánta gente ha sido metida en fosas. No sabemos cuánta gente ha sido puesta a trabajar por la delincuencia organizada y luego ha sido asesinada y puesta en fosas. Este año será clave para no solo bajar los índices de criminalidad y violencia, sino para dar respuestas de fondo en el marco de las elecciones presidenciales. La violencia continuará en 2012 debido a la disputa entre los cárteles por los territorios, aunque haya comenzado a ceder en lugares asolados por el crimen como Ciudad Juárez o Acapulco, tras la intervención del ejército. Las recientes declaraciones del general Guillermo Galván, secretario de la Defensa, acerca de que la seguridad interior se encuentra seriamente amenazada por el crimen, apuntan a que el problema al menos se mantendrá en niveles altos. Mientras el jefe del ejército reconoce que las instituciones de seguridad están rebasadas en algunas regiones, en el país y en el continente, se extienden las críticas a las políticas estadounidenses contra el consumo de drogas y la venta de armas. La persistente violencia en México también enciende, aunque apenas comienza, la crítica hacia la política antidroga de Estados Unidos basada en la prohibición y la persecución de la droga. La persistente violencia en México también ha dado pie al debate para combatir el consumo, pero basado en la legalización de las drogas y en su tratamiento como un problema de salud pública. El recorte de la ayuda antinarcóticos para América Latina en el presupuesto que envió Barack Obama al Congreso para 2013 refleja desafíos cada día más serios a la tradicional estrategia de lucha contra las drogas de Estados Unidos de las últimas 4 décadas.
¿Cómo evaluar el punto en el que nos encontramos en la evolución de la violencia en el presente sexenio? ¿Ha aumentado, la tasa se ha logrado estabilizar, el número total se incrementa? ¿En qué punto nos encontramos, digamos, ya para concluir el sexenio? Mira, la violencia sigue siendo gravísima. El número de muertos el año pasado fue de más de 16,000 personas. Sin embargo, si lo comparamos con tasas anteriores, de los años anteriores, este aumentó un 11% con respecto al 2011, cuando de 2009 con respecto a 2010, perdón. Cuando de 2009 a 2010 había aumentado un 80%. Entonces me parece que en ese contexto se ha estabilizado. Sin embargo, yo no tengo ninguna duda que vamos a llegar alrededor de 70,000 personas muertas a finales del sexenio. De esta cifra, Marilena, y de los resultados que ha dado la lucha contra el crimen organizado, ¿qué es lo que crees que la próxima administración, el próximo gobierno debe de mantener de lo que se ha hecho en este? Mira, creo que el haber tenido tanta violencia durante este sexenio ha llevado a los gobernadores y a algunos presidentes municipales a fortalecer sus policías. Me parece que esa parte hay que seguirla, hay que seguir con los sistemas de control de confianza, por supuesto mejorándolos, porque todavía tienen muchas fallas, pero esto hay que seguirlo. Se tiene que estabilizar la Policía Federal, ¿no? Antes no teníamos una Policía Federal real, ahora ya la tenemos, sin embargo se tiene que consolidar, esto también debe seguir los sistemas de inteligencia que se han creado. ¿Y qué es lo que crees que se debe de cambiar? ¿Qué es lo que hay que dejar a un lado, innovar o modificar de cara a la próxima administración? Mira, definitivamente la Procuraduría General de la República hay que repensarla. Yo me atrevería a decir que hay que cerrar la cortina y hacer una nueva. No está dando resultados, tiene niveles de corrupción hacia adentro muy altos y sobre todo de ineficiencia, que lo hemos visto con muchos casos que han sido públicos. Estás hablando del asunto de la impunidad y eso lo ligo con el problema de las víctimas. La guerra contra las drogas ha dejado una cantidad enorme de personas afectadas y muchas de ellas obviamente enojadas con futuros cancelados. ¿Cómo reconciliar al país hacia adelante? Me parece que este es uno de los puntos más importantes. El número de personas que han fallecido, pues todas tienen una familia, ¿no? Nada más se nos ha hecho muy fácil, hemos entrado a una cultura en la que decimos 10 muertos, 20 decapitados, ejecutados, y sin embargo dejamos de pensar que estamos hablando de seres humanos. Y estos seres humanos tienen una familia, entonces me parece muy importante que el siguiente gobierno se aboque en una línea muy precisa qué va a hacer con estas familias, porque tiene que haber un sistema de reconciliación, no solamente a nivel de ayuda psicológica, de ver que los hijos de estas personas o los familiares estudien, trabajen, se abran otras oportunidades, y al mismo tiempo la parte jurídica. Me parece terrible que te digan, pues tu hermano, tu papá o tu hijo sí lo mataron y era miembro del crimen organizado. ¿Cómo y por qué? O sea, ¿quién me ha demostrado que realmente estuviera metido en el crimen organizado o no? Entonces me parece que esa parte de justicia el siguiente gobierno la va a tener que abocar y puede ser a través de la Procuraduría, a través de Províctimas, sin embargo esta se tendría que fortalecer enormemente. Hoy el nivel que tiene es muy chiquito para el tamaño del problema. Vamos a acabar este sexenio teniendo, digamos, un padrón confiable de quiénes, cuántos y en realidad si estaban o no vinculados, me estoy refiriendo a las muertes, a homicidios, asesinatos, al crimen organizado o no. No lo creo. No lo creo, creo que el gobierno mexicano va muy atrasado en este tema, tanto a nivel local como a nivel federal, porque ha sido muy fácil para muchos gobernadores decir este es un tema de narcotráfico y por tanto es federal, cuando no es así, porque el homicidio es un delito del fuero común hasta que no se demuestre que no lo sea. Entonces, en realidad no tenemos ni cifras tan confiables, ni tampoco investigaciones confiables, porque cuando la investigación no es confiable en un principio, es muy difícil que después lo sea. Quédese con nosotros. Al regresar, ¿sabe cuántos mexicanos votarán desde el extranjero? La tradicional desconfianza de los partidos en el voto de los mexicanos en el extranjero se refleja en el escaso interés de los migrantes por participar en los comicios desde otro país, principalmente de Estados Unidos.
El complejo proceso del registro y requisitos para votar inhiben a millones de connacionales radicados en el exterior, como muestra la escasa respuesta desde la primera convocatoria en 2006 y ahora en 2012. Algunos creen que el poco interés se debe a que la mayoría de ellos no piensa volver al país, aunque tienen familia aquí. Pero el temor a irregularidades derivó en un modelo restrictivo del voto en el extranjero que, además, eleva su costo hasta convertirlo en el más caro del mundo, más de $250 por cada sufragio. La consecuencia es que el voto en el extranjero tiene poca influencia en las elecciones, a pesar de que en Estados Unidos viven millones de mexicanos en edad de votar y que sus remesas son la segunda fuente de divisas para el país. ¿A quién beneficia esta situación? Cuauhtémoc Velázquez nos habla del voto de los mexicanos en el extranjero en el siguiente reportaje. Sus votos viajarán miles de kilómetros para hacerse valer en las urnas. Son los sufragios de los mexicanos residentes en 113 países alrededor del mundo que participarán en las elecciones presidenciales de julio. Soy crítico de la situación o de lo que está pasando en México y pienso que para poder criticar hay que proponer, pero para tener esa voz hay que ejercer el derecho al voto. Y nos afectan tanto en políticas de materia exterior que se pueden mejorar, como en la posibilidad que tendremos de regresar a México en un futuro, tanto en las políticas de seguridad, de salud, en las mejoras de transporte. A la distancia, se han mantenido al tanto de las fechas para inscribirse y evitar emitir un voto ciego. A través de todos los medios de comunicación masivos, redes sociales, periódicos y obviamente hablando con las personas, pues es como yo he logrado mantenerme al tanto. Durante el periodo de inscripción ante el Instituto Federal Electoral, que culminó el 15 de enero pasado, se recibieron 61.687 solicitudes de voto desde el extranjero. 77% llegó desde Estados Unidos, con más de 47.000. Le sigue Canadá con casi 3.000, España con 2.400, Alemania con cerca de 1.500 y Francia con 1.400 aproximadamente. A todos ellos se les va a enviar lo que se llama el kit electoral, es decir, la boleta y un sobre dentro con un sobre postal, con un cupón postal prepagado para que ellos envíen también por ese mismo medio de regreso el voto. Deberá llegar a la Ciudad de México antes del 30 de junio, es decir, 24 horas antes de la jornada electoral. En 2006 se recibieron 56.749 solicitudes de voto desde el extranjero. Esta vez, la cifra alcanza las 61.687 peticiones, mientras que los costos se redujeron en 42%. Sin embargo, aún hay quien considera que los 203 millones de pesos presupuestados para este rubro son excesivos. Pero a mí también se me hace una exageración la cantidad destinada. Estaba escuchando las noticias que iba a ser aproximadamente 3,000 pesos por cada persona que votáramos en el extranjero. Se me hace muy caro. Otros opinan que votar desde el extranjero, aún a un costo mayor, es un derecho inalienable. Yo creo que el país sí está endeudado con nosotros. Estadísticamente nosotros hemos sostenido y mantenido a la población más pobre, a la población de menos recursos. Si no hubiéramos nosotros, si no siguiéramos mandando nuestras remesas, México ya habría vivido más de una revolución. Creo que sí, se tiene que contar nuestra participación, nos tienen que tomar en cuenta. En teoría, hay un potencial de 20 millones de electores en el extranjero si se toma en cuenta a los hijos de mexicanos nacidos en Estados Unidos. Sin embargo, para incrementar la participación de este sector, los consejeros del IFE consideran que es necesaria una reforma de fondo a la ley electoral. La posibilidad de voto del extranjero está normado de manera sumamente restrictiva y que tendremos que revisar esto. De hecho, hay un compromiso público de los partidos, tanto hecho en Estados Unidos, en la ciudad de Chicago, como hecho en el Consejo General del Instituto Federal Electoral, para revisar esta ley pasado el proceso electoral. Las reformas podrían incluir la posibilidad de tramitar la credencial del IFE en el extranjero o emitir un voto presencial directamente en embajadas y consulados, o bien vía internet.
opción que genera desconfianza en algunos. A mí se me haría más fácil así, también emitir el mismo día que votan todos los mexicanos en el país, emitir de manera electrónica desde donde yo estaría. Y sería más confiable, sí. Así es, si es únicamente y netamente electrónico, se vería mermada la confianza. Porque si con el medio físico hay dudas, como pasó en el 2006, ¿qué se puede esperar de un medio electrónico? Por ello, la votación electrónica para jefe de gobierno que organiza el Instituto Electoral del Distrito Federal por vez primera resultará de gran importancia para mover voluntades políticas que permitan llevarla al nivel federal en el 2018. De los partidos políticos, de todos los ciudadanos y particularmente también de las autoridades. Esto es autoridades administrativas, autoridades jurisdiccionales, en el sentido de atreverse a concebir nuevas formas en la organización de los procesos electorales. A la par, algunos migrantes buscan sentirse plenamente representados y tratarán de participar en las elecciones federales del 2015. Queremos votar por diputados, queremos votar por senadores y queremos tener además una relación muy estrecha con varios niveles de gobierno, no solo el de votar para elegir presidente, sino para elegir gobernadores, para elegir presidentes municipales, para elegir ediles o regidores, porque con ellos lidiamos cotidianamente para los asuntos de nuestras ciudades, de nuestros pueblos y demás, ¿no? Estas propuestas tendrán que esperar a que termine el proceso electoral actual para poder ser discutidas y en su caso aprobadas en el Congreso de la Unión. México es de todos los mexicanos. Algunos, afortunados o desafortunadamente, por cuestiones de la vida, estamos fuera del país. México ha invertido cuantiosos recursos desde 2006 en dar a conocer el derecho al voto en el extranjero y en convocar a los mexicanos a participar en los comicios desde otro país. Los partidos, por ejemplo, rechazaron que se usaran las listas potenciales de votantes inscritos desde 2006, además de que los problemas vienen derivados de una ley que complica el ejercicio del voto. El IFE prepara una iniciativa de ley que facilite el voto en el extranjero, pues diversos cálculos indican que hoy participaría menos del 2% de entre los 4 y 6 millones de mexicanos en edad de votar que podría haber en Estados Unidos. La posibilidad de sufragar por primera vez en las elecciones en el Distrito Federal podría animar a los paisanos, aunque de todas maneras el modelo tendrá que revisarse para promover lo que finalmente se busca, la participación. ¿Por qué ha sido tan pobre la respuesta a la convocatoria al voto de los mexicanos en el extranjero en 2006 y en 2012? Es conocido que de acuerdo a estudios del Centro Pew recientes, estamos hablando que hay alrededor de 12 millones de personas que nacieron en México y que están viviendo en los Estados Unidos. Entonces, si se considera que en el año 2006 votaron alrededor de 32,000 personas y que en esta elección hemos recibido alrededor de 61,687 paquetes electorales, sin embargo, siguen siendo números marginales porque el modelo de voto postal que el Congreso de la Unión llevó a cabo en 2005-2006, desde mi óptica, es restrictivo e ignora dos elementos que para mí son fundamentales. El primero, que el proceso de acreditación del ciudadano que pasa a través de la credencial para votar con fotografía, pues es algo que para los mexicanos, particularmente que viven en los Estados Unidos, es irreal. Muchos de ellos no tienen papeles, su carácter de indocumentados les impiden tener esos papeles. Y el segundo, el voto postal implica 3 envíos entre el IFE y el ciudadano y evidentemente pues hace que el modelo sea alambicado y también, diría yo, que no considera la posibilidad del voto presencial o el voto electrónico, que esto podría modificar sustantivamente. Quiero decirte, José, que incluso desde mi perspectiva de consejero ciudadano, yo me he manifestado en contra de este modelo. Lo administramos porque es nuestra obligación como autoridad electoral llevarlo a cabo, pero evidentemente estamos quedándonos cortos con el número de solicitudes que deberíamos tener. Desde el 2006 conocíamos las limitaciones del modelo y lo restrictivo que era, pero no se hizo demasiado para cambiarlo. ¿Por qué? ¿El burocratismo es deliberado?
para inhibir la participación? Yo te diría que en ocasiones se percibe un doble discurso por parte de la clase política y de los partidos. Por un lado, otorgar el derecho, pero por otro lado, no darle la facilidad suficiente. Este modelo está generando, yo diría que migajas, si tú lo comparas con el potencial democrático que podría tener. Y en ese sentido, yo te diría que yo estoy preparando conjuntamente con otros consejeros un informe al Congreso al terminar este proceso electoral, donde definitivamente nos vamos a pronunciar por modificar el modelo de voto postal. Diría también que en ocasiones existe temor por parte de la clase política de que la elección se decida fuera de las fronteras mexicanas. Pero también diría que lo que no me parece adecuado es que se acepten sin chistar por parte del país los 250,000 millones de dólares que han enviado los mexicanos que viven en los Estados Unidos de remesas. Como tú sabes, es una actividad económica brutal. Eso se acepta sin chistar. Sin embargo, cuando se necesita la reforma de segunda generación en materia electoral, esa no se aprueba. Así que yo creo que el modelo se agotó y debe recibir reformas legales muy importantes. Por un lado, no participan suficientemente en la vida política norteamericana a través de los partidos tradicionales, pero por otro lado tampoco votan en México. Entonces eso genera que una masa enorme de votantes muy importante en la vida económica y política de los dos países se quedan en una suerte de limbo, y eso es lo que hay que modificar. En concreto, ¿cuáles serían las dos modificaciones legislativas que se necesitan para alentar la participación de los mexicanos en el extranjero? Creo que si lográramos conjuntar la acreditación de los mexicanos a través de credenciales que se den fuera del territorio mexicano, simultáneamente con la posibilidad de un voto presencial, podríamos resolver un problema muy importante, porque además el costo que está teniendo este tipo de proyectos no se corresponde con los resultados. Derechos limitados, al mismo tiempo, uno de los votos más caros del planeta. Si el costo-beneficio, el análisis costo-beneficio de este modelo ha demostrado claramente que es un modelo que no puede seguir adelante. Yo haría votos porque el Instituto Federal Electoral no vuelva a administrar una elección presidencial con voto en el extranjero con el modelo postal. Es un modelo anticuado, es un modelo ineficiente y es un modelo restrictivo. Gracias por habernos acompañado en Agenda a Fondo. Recuerde que puede escribirnos a la dirección de correo y Twitter que aparecen en la pantalla. Lo esperamos la próxima semana con reportajes y entrevistas sobre las situaciones que impactan su calidad de vida, la realidad que todos los días enfrentamos.